La comunidad de curiosos que se ha creado a partir del nacimiento de este podcast no existiría si no fuera por cada uno de ustedes que lo escucha, que siempre está atento a los nuevos episodios y, sobre todo, que se comunican a través de las redes sociales y me van dando sugerencias y comentarios para seguir mejorando. Y si no fuera por ustedes, Lugares Misteriosos no tendría ya 2 años al aire, con más de 150 episodios y muy cerca de llegar a las 500.000 descargas. Por ello, quiero agradecerles con un episodio especial que ha sido básicamente preparado por ustedes. Hoy, en Lugares Misteriosos, conoceremos los casos sugeridos por esta maravillosa comunidad. El primer caso que conoceremos hoy fue sugerido por Eduardo Suárez de Umbral Nocturno, quien a través de las redes sociales me comentó sobre este suceso histórico que yo no conocía. Los dejo con el naufragio del Erebus y el terror. El HMS Erebus era un barco de la Royal Navy que participó con otro, de nombre Terror, en la expedición de James Clark Ross, entre otras que se llevaron a cabo en el Océano Atlántico. Hacia 1845, el Erebus y el Terror intentaron encontrar el paso del norte del siglo XIX, que se conoció en la expedición de John Franklin. Ambos barcos partieron de Londres el 19 de mayo de ese año y se enrumbaron al Ártico. Luego, el barco desapareció y no se supo nada por mucho tiempo, por lo que se organizaron muchos grupos de búsqueda de varios países. Las naves partieron con 135 hombres y todos murieron a bordo, algunos por intoxicación de plomo, otros por inanición porque no podían comer las conservas que llevaron ya que estaban en mal estado. Inclusive, muchos murieron de neumonía y otros por disentería o botulismo. A pesar de que la historia indica que murieron en las naves, se llegaron a encontrar algunos cadáveres en tumbas en tierra firme. Además que algunos pobladores inuit de la zona contaban que habían visto que el naufragio fue bastante rápido. Este dato fue confirmado después. Los barcos habían sido prácticamente devorados por el hielo. Algunos de los cadáveres encontrados tenían marcas en los huesos, lo cual significaría que habían sido víctimas de canibalismo. Dentro de lo que se encontró, había una nota de los miembros de la tripulación que indicaba que Franklin había muerto, y que los barcos habían sido abandonados, pero no se tenían más detalles al respecto. Aparentemente tendríamos que pensar que la historia del Erebus y el Terror terminó con el naufragio, pero no. Después de 170 años de este suceso, se encontraron imágenes de un barco hundido e intacto cerca de la isla del Rey Guillermo, gracias a los radares de la empresa Parks Canada. Este barco sería el Erebus y poco tiempo después se encontrarían los restos del Terror. Finalmente, el 23 de octubre de 2017, el ministro de Defensa del Reino Unido anunció que el gobierno entregaría el Erebus a Canadá, pero conservaría algunas reliquias, el oro del barco y tendría el derecho para repatriar cualquier resto humano que se encontrara. Algo curioso sobre este tema es que uno de los principales investigadores y que además ha publicado un libro es Michael Palin, quien es muy conocido por ser uno de los artistas del grupo cómico británico Monty Python. El segundo caso que revisaremos hoy es uno que desde que conocí me causó mucha curiosidad y también un poco de tristeza. Este es el caso de la desaparición de Lars Mittank. Este joven alemán de un poco más de 20 años desapareció el 8 de julio de 2014 y lo último que se pudo ver de él fue la imagen de las cámaras de un aeropuerto de Bulgaria cuando sale corriendo como si algo invisible lo estuviera persiguiendo. Aparentemente Lars no tendría razones para salir corriendo o querer desaparecer, ya que tenía una buena relación con su familia y con su novia. Además que estaba en Bulgaria en un viaje de placer con sus amigos, con quienes visitó la Riviera búlgara en la costa del Mar Negro. Si es que no conocían este caso, debo adelantarles que aún sigue sin resolverse. Por ello, lo que se sabe está basado en los testimonios de sus amigos, su madre con quien hablaba regularmente, un médico que lo atendió en el aeropuerto y las imágenes que dieron la vuelta al mundo.
Lo poco que se sabe de Lars Mittank durante su viaje fue que comió muy poco, que tuvo una pelea al defender su equipo de fútbol en la playa, pero también pudo ser en The Rock Bar o en un McDonald's el 6 de julio. También se cuenta que durante uno de los días del viaje, todos los amigos entraron a un restaurante de comida rápida y Lars dijo que los esperaría afuera, pero cuando salieron no lo encontraron y finalmente apareció al día siguiente. Dónde estuvo durante toda la noche, nunca nadie lo supo, pero les dijo que lo habían golpeado en la mandíbula y que también le dolía el oído. A la mañana siguiente, Lars fue al hospital y le diagnosticaron perforación del tímpano, y que debía operarse pronto, pero él decidió que lo haría en Alemania cuando volviera a casa. Mientras tanto, se le recetó cefuroxima de 500 miligramos y se le prohibió viajar en avión. Sus amigos le ofrecieron regresar con él en bus, pero les dijo que no se preocuparan porque él regresaría solo sin problemas. Se quedó en el Hotel Color de unos 20 euros la noche, a comparación del Resort Golden Sands, en donde se alojó con sus amigos, y desde ahí habló con su mamá por última vez. Le dijo que creía que lo estaban persiguiendo y que ella desde Alemania debía cancelar sus tarjetas de crédito y congelar sus cuentas bancarias. Siguiendo el consejo de su mamá, Lars fue al aeropuerto para ver al doctor Costa Kostov, quien lo revisaría y le daría el permiso para poder subir al avión. Pero cuando estuvo en su consultorio, de pronto murmuró algo como «No quiero morir aquí», y salió corriendo como se ve en el video. Se los voy a dejar en Instagram por si es que no lo han visto. Después de que Lars salió corriendo del aeropuerto, no se le volvió a ver más y se tejieron algunas teorías, como que después de la pelea tuvo algunas represalias, o si fue o estuvo a punto de ser víctima del tráfico de órganos. Pero lo que más resaltó en este caso es que el joven pudo haber sufrido un brote psicótico, o había planeado desaparecer y por eso todo lo anterior fue planificado. Actualmente se siguen esperando pistas o información real de qué le pasó a Lars y dónde estaría. Vamos con el tercer caso, que fue recomendado por Gustavo Padilla y es la mansión más embrujada de Milwaukee. Se le conoce como Summerwind o como la Mansión Lamont. Fue construida en 1916 a orillas del lago West Bay en Land O'Lakes por Robert Patterson Lamont. Este murió y años después, más o menos para 1970, Arnold y Ginger Hinshaw compraron la propiedad y se mudaron con sus hijos. Al poco tiempo comenzaron a ocurrir cosas extrañas como voces y murmullos en habitaciones vacías, ventanas y puertas que se abrían sin razón, y también se veían apariciones de una mujer. Luego descubrieron un cadáver humano en un compartimiento escondido de un closet de la casa, y con esto todo empeoró. Arnold, el padre, comenzó a tener una crisis nerviosa. Tocaba su piano a altas horas de la noche mientras su familia lloraba, ya que les había dicho que lo hacía porque los demonios de su cabeza lo obligaban a tocar. La madre, Ginger, intentó suicidarse y a partir de eso, Arnold fue internado para recibir tratamiento y la madre salió de la casa junto con sus hijos. Todo esto pasó solo en 6 meses. El padre de Ginger compró la casa y llegó a la conclusión de que estaba encantada por el fantasma de un explorador inglés de nombre Jonathan Carver, quien se mantenía en la propiedad ya que quería encontrar un escrito que, según él, lo hacía dueño de 1/3 del norte de Wisconsin. En junio de 1988, la casa se quemó hasta sus cimientos, y sobre este incendio hay varias opciones. Una es que cayó un rayo que provocó el fuego, y la otra es que personas malintencionadas lo provocaron. Lo único que queda de la casa son los cimientos de piedra y la chimenea que ya está siendo devorada por la naturaleza. Actualmente se llevan a cabo algunos eventos y se espera que la Sociedad de Restauración de Summerwind pueda reconstruir la mansión para que sea convertida en un hotel de tipo Bed and Breakfast. El siguiente lugar misterioso que conoceremos hoy fue recomendado también por Eduardo Suárez y es el asesinato múltiple que se llevó a cabo en una propiedad que hoy está en la calle Donceles en la Ciudad de México.
Uno de los primeros homicidios múltiples que ocurrieron en la Ciudad de México fue el de Joaquín Dongo, su primo y varios de sus sirvientes, quienes murieron víctima de un robo en la antigua calle Cordobanes número 15. Hoy, esa es la calle Donceles número 98. Este hombre, don Joaquín, acumulaba dinero y mercancía producto de sus negocios en su casa, por lo cual era un punto de interés para los ladrones. El 24 de octubre de 1789 fue asesinado junto a su primo y sus sirvientes. En total fueron 11 personas las asesinadas e inclusive, en el afán de no dejar un solo testigo, mataron también al loro de la casa. Primero se dijo que las personas habían muerto por acuchillamiento, pero luego se determinó que habían sido asesinados a machetazos. Varias personas dieron testimonios que llevaron a capturar a los sospechosos. Uno de estos fue el de una mujer que declaró haber visto a un hombre con una gota de sangre en la cinta de su cabello, y esto llevó a las autoridades a Ramón Blasio, quien a su vez los llevó con Felipe Aldama, quien juraba que la sangre era por una pelea de gallos, pero ambos hombres tenían dudosa reputación. Durante las investigaciones, la policía halló una capa, un sombrero con sangre y una hebilla con las iniciales JD, y así llegaron a José Joaquín Blanco y Baltasar Dávila Quintero, quienes tenían entre sus pertenencias más de 20,000 pesos en monedas de plata. Los tres se hicieron pasar por comisarios que investigaban un robo, y ni bien les abrieron la puerta, atacaron y asesinaron a todos los que pudieron a machetazos. Luego, esperaron a don Joaquín y ni bien llegó a eso de las 10 de la noche, sucumbió ante los asesinos, a pesar de que había desenfundado su espada para defenderse. Su cuerpo se encontró con cortaduras en la cabeza, pecho y manos. Después de quitarle algunos objetos personales, incluida la hebilla con sus iniciales, mataron a 2 sirvientes más y se dedicaron a trasladar talegas y monedas de plata al interior de su carruaje. El 7 de noviembre de 1789, Aldama, Dávila y Blanco fueron ejecutados en una plaza pública, y sus manos fueron cortadas como advertencia a futuros criminales. Para algunas personas, esta ejecución fue injustificada, ya que a pesar de las diferentes torturas a las que se sometió a estos hombres, ellos nunca se declararon culpables y la decisión se tomó básicamente por testimonios y por evidencia circunstancial. Las leyendas cuentan que don Joaquín hizo un pacto con el diablo, por eso tendría tanto dinero, y al no cumplir su parte del trato, éste habría poseído a Aldama para que lo mate, aunque hay versiones que dicen que fue el mismo Satanás quien lo hizo. También se cuenta que durante las noches cercanas al 24 de octubre de cada año, don Joaquín regresa a la casa a buscar almas con las cuales cumplir su pacto con el diablo. La residencia donde ocurrió este asesinato múltiple fue demolida, pero fue reemplazada por una nueva construcción de estilo ecléctico, donde se puso una placa conmemorativa sobre lo que pasó ahí. La última recomendación de hoy llega gracias a Carlos Summers, quien me comentó que en Sevilla hay muchas historias sobre lugares misteriosos, y la que les voy a contar es la que más me llamó la atención. Este lugar es el que fue el restaurante Viandas, que actualmente se llama Perro Viejo y queda en la calle Arguijo 3 en Sevilla. De este lugar se cuenta que se escuchan ruidos extraños, pisadas, se ven sombras, los objetos se mueven del lugar mientras otros aparecen y desaparecen sin razón alguna. Además, no faltan los orbes luminosos y otros hechos paranormales que son parte de la vida diaria de los trabajadores del restaurante. Retrocediendo en el tiempo, algunos de los antecedentes de este lugar tan encantado son un incendio del edificio en el siglo XIX. También, bajo el restaurante están las criptas de un colegio o el antiguo convento. En 1936 asesinaron a un sereno en sus inmediaciones. 10 años después el tranvía se descarriló y mató a 2 personas en la esquina del edificio. Pero eso no es todo. En la década de los 50 apareció ante la puerta del edificio una caja de madera con el cadáver de un niño. En 1956, durante una remodelación del edificio, se descubrió una cripta.
Entre 1995 y 1998 se alquilaban habitaciones en el edificio donde se hacían sesiones de espiritismo, y en 1995 una persona relacionada con los entonces propietarios se suicidó en el lugar. El personal del restaurante no contaba sus experiencias por temor a que no se les tomara en serio, pero en septiembre de 2001, José Manuel García Bautista, un periodista especializado en misterio e historia, realizó una conexión en directo con el programa Milenio 3 mientras se encontraba dentro del restaurante. Durante la investigación, se apreciaron unas sombras que se desplazaban por la planta superior. A estas se le unieron ruidos de pisadas que no eran provocadas por nadie, extraños ruidos, y comenzaron a aparecer y desaparecer objetos sin que nadie supiera el porqué. Saltaron hechos pedazos varios cristales sin ningún motivo aparente. Un lavaplatos que no estaba enchufado comenzó a funcionar y a expulsar agua caliente. Los cuadros cayeron de su ubicación y una vitrina de cristal curvo y térmico estalló. Muchos testimonios confirman la presencia de un espíritu en el restaurante. La gerente indica que aparecían sombras en la escalera que eran impresionantes y que por eso nadie subía a la planta superior a cambiarse solo por el miedo. Un camarero del restaurante relató que un día, colocando la mesa para una celebración de muchos comensales, bajó para recoger varios objetos. Cuando subió al segundo piso, todos los servicios estaban puestos de otra forma, totalmente distinta a como él las había dejado. Alguien las había cambiado en tiempo récord, aunque él estaba solo en el local. Lo más curioso es que hasta el momento los expertos no saben responder qué es lo que provoca esta serie de fenómenos en el lugar. Antes de terminar este episodio, quiero nuevamente agradecerles a quienes me dejaron una sugerencia. Algunas, debido a la extensión del tema, no pudieron entrar en este, pero seguramente estarán en otro episodio especial. Cuéntenme en los comentarios si quieren que haga otro con más temas que ustedes hayan sugerido. También quiero darles las gracias por la acogida que ha tenido mi nuevo podcast Interesante Historia, que se estrenó el lunes y que les contará una parte de la historia a partir de las 9 de la mañana en las plataformas donde disfruten sus podcasts favoritos. Si esta es la primera vez que escuchan este podcast, les doy la bienvenida a esta comunidad de curiosos y los invito a seguir el podcast en Spotify, YouTube o en otras plataformas. Recuerden seguir el podcast y activar la campanita para que se enteren cada vez que hay episodio nuevo. Siempre publico información adicional en @lugaresmisteriosos el podcast en Instagram y Facebook. Además que es el mejor lugar si quieres dejarme algún comentario o sugerencia de episodio. Yo soy Jacqueline Isa y nos encontramos en otro lugar misterioso muy pronto.